Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 23 de noviembre. Vamos a hablar hoy día de un tema importantísimo que es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y cabalmente ese tema lo vamos a tener en los próximos jueves, pues dijimos que ayer empezamos un programa especial todos los jueves que hemos llamado Debate País y vamos a tratar los temas más importantes que el país necesita avanzar, y uno de esos es la lucha contra la transparencia y la corrupción. Para hablar de esto tengo dos conocedores y un experto, ¿no? Porque hoy estuvo cabalmente en un almuerzo reunión en Fusades. Él viene desde Costa Rica, de origen mexicano. Lo presento inmediatamente. Jaime García Gómez, que es director de proyectos del Índice de Progreso Social en Mesoamérica. Además, es director de Iniciativa Ciudadana San José Como Vamos e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Así es. Así es. No me he equivocado en nada, aparte de algunas palabras. Sí. Bueno, el nombre del CLAPS es complicado, es un trabalenguas. Es un trabalenguas. Bueno, y también nos acompaña con mucho gusto Mayori Figueroa, quien es investigadora del Departamento de Estudios Legales de Fusades. Buenas noches, Mayori. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Un placer estar acá hablando de un tema tan importante. Sí. Y solo, Nacho, voy a tener que decir que soy Marjorie de Trigueros para que no se enoje el señor en la casa. Mayori de Trigueros. Y todos sabemos que Trigueros nos estamos refiriendo. Sí. Saludos Álvaro, saludos. Bueno, vamos a hablar de este tema que realmente es importante. Vamos a tratar de entender cómo está la situación en los diferentes países, qué es lo bueno que se está haciendo y qué es lo mucho malo que todavía no se hace para transparentar la función pública en nuestros países. Vamos a saludar a quien sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a preguntarle primero a Mayori cómo se marca esto. Nuestro amigo Jaime García vino ahora desde Costa Rica y tuvo una charla con usted que básicamente estuvo enfocada a la transparencia y la prevención de la corrupción en el sector público y su relevancia para las empresas. Así es. Porque hoy día el empresario debe entender y debe saber que puede verse involucrado muchas veces en corrupción sin que se dé cuenta alguno. Así es. Y otras veces sí se da cuenta, depende. La verdad depende es del que empresario. El tema de la transparencia, Nacho, es un eje central para Fusades. Nosotros hemos sido pioneros desde hace muchos años, hemos impulsado pues la ley de transparencia de la información pública y pues como usted bien lo decía, en el tema al otro lado de la transparencia, si decimos el otro lado de la moneda, está la opacidad. Y donde hay opacidad, pues se da chance para la corrupción. Y por eso es que nosotros dijimos, bueno, es importante ahora ver la corrupción como un flagelo antidemocrático, porque es que en una democracia, si hay algo que va carcomiendo las instituciones, es la corrupción. Yo a veces me lo imagino como la osteoporosis que nos puede dar a las personas, ¿verdad? Que los huesitos se van debilitando. Eso hace la corrupción con las instituciones. Y las instituciones fuertes son tan importantes en el país para mantener la democracia. Y por eso es que como Fusades nosotros hemos emprendido esta visión ahora holística, donde hablamos obviamente de la transparencia en el sector público, pero también queremos hacer un llamado, ¿verdad?, a uno de los actores fundamentales en el país y en el mundo, que es el sector privado. Es el que genera empleo, ¿verdad? Es el que lleva pues todo este tema de salarios a los ciudadanos y que pueden llevar pues la comida a su casa. Ahora, yo hablar con Jaime ahora, voy a pedirle al encargado de audio que trate de alejarte el micrófono de esa maravilla que tenés puesta ahí, esa flor
pero que está chocando bastante con el Excelente. micrófono. A ver cómo hace para moverte un poquito y no se sigas sintiendo ese golpecito. Pero bueno, Jaime, viniste acá a tratar un tema que seguramente está siendo tratado hoy día en toda América Latina. Definitivamente, Nacho. Cuando uno ve los indicadores a nivel global, América Latina destaca negativamente en términos de corrupción, en términos de seguridad, en términos de una debacle en la competitividad y en términos de una pérdida también de lo que sería bienestar colectivo o sostenible, que nosotros en INCAE llamamos progreso social. La región continuamente está mostrando indicadores alarmantes que están afectando el nivel de vida de las personas, que están afectando la productividad y competitividad de las empresas y que nos están sacando además de una dinámica global en donde el resto de los países se están alineando hacia una revolución tecnológica y parece que América Latina está dejando pasar el tren. Ok, pero primero dime una cosa. ¿Es que siempre ha habido corrupción o hoy día hay más corrupción? ¿O hoy día hay corrupción? ¿O antes había poco? ¿Cómo se entiende a través del tiempo este efecto de la corrupción? Bueno, nosotros en las iniciativas que promovemos siempre decimos, lo que no se mide, no se visibiliza. Lo que no se mide, no se entiende. Lo que no se mide, no se comunica. Si no se comunica, no se puede cambiar. Cuando hablamos sobre la corrupción y vemos las estadísticas más confiables, que en este caso es el índice de transparencia de organización como Transparencia Internacional, vemos que a lo largo del tiempo, en los últimos 8 años, si la memoria no me falla, en la línea del tiempo, hemos visto un deterioro en las condiciones Hay un de deterioro. América Latina. Hay un deterioro en la percepción del público respecto a la corrupción. Cuando lo contrastamos con otros indicadores como Latinobarómetro, vemos que hay un deterioro en la confianza también en las instituciones, en la confianza en las empresas, en la confianza en los ciudadanos. Yo te quiero tú mencionaste recién Latinobarómetro, yo lo leí unos días atrás, el último, el de 2018, y me quedé asombrado, sobre todo porque El Salvador es el país que menos le importa la democracia. El Salvador, repito, es el país que menos valor le da a la democracia. Los salvadoreños. ¿Y por qué es eso? Porque hay otros problemas más graves. Cree el salvadoreño que hay otros problemas más graves. Pero en el fondo, digamos, lo que está pasando aquí es que lo que necesita la gente es soluciones. Y ha terminado creyendo incorrectamente que las puede conseguir sin democracia. Vamos a hablar también un poquito de eso. Ya, pero ok. Pero tenemos una situación, seguramente la irrupción del Internet y las redes sociales facilitan que hoy día se pueda tener una mejor percepción de lo que pasa en la cosa pública del país. Y en la cosa pública, ya sabemos, hay corrupción permanente. Pero esto tiene que ver con el nivel cultural de la sociedad. Bueno, hemos encontrado de hecho una relación interesante. Cuando cruzamos los datos de acceso a Internet y uso del Internet, vemos que los países con menos niveles de corrupción son los que tienen más acceso y uso de Internet. Es decir, a medida que aumenta el nivel de alfabetismo digital, también aumentan los controles de ese cuarto poder, por ejemplo, los medios de comunicación, el control ciudadano sobre las acciones que realizan el gobierno en sus diferentes niveles, el funcionario público en términos de sobornos, acceso a educación, acceso a hospital, acceso a salud, o incluso también la reputación de las empresas se ve afectada porque hoy la información, sí, todo el mundo puede difundir información, todo el mundo puede comunicar. En términos de la reputación empresarial, cuando se comete un acto de corrupción o se pierde la confianza de los stakeholders, es ahí cuando empezamos a ver cómo estas tecnologías digitales nos ayudan a controlar fenómenos como el de la corrupción o la falta de confianza en las instituciones. Ok. A ver, yo lo que te quiero preguntar, y voy a dar un corte, te lo voy a preguntar después, es si hay diferentes sociedades, en América Latina hay diferentes sociedades, es muy diferente la sociedad uruguaya, por ejemplo, a una sociedad centroamericana, muy diferente, y uno dice, bueno, esta sociedad uruguaya, con muy buen nivel educativo, con muy buen nivel social en general, tiene menos corrupción. Entonces, ¿qué tanto influye
la educación y la cultura de un pueblo en que haya más o menos corrupción. Vamos al corte y ya volvemos. Los salvadoreños compartimos un sueño. Queremos ver el lugar donde nacimos convertido en un sitio de oportunidades. Es hora de cambiar nuestro modelo de desarrollo, dejar de pensar solo desde la capital para enfocarnos en el desarrollo territorial. Por eso mi principal apuesta será la creación de los polos de desarrollo, para aprovechar el potencial de cada municipio en el sector agropecuario, comercio o turismo. Articulando las instituciones del Estado, garantizaremos capacitaciones técnicas, programas de apoyo a emprendedores y más inversión en obras de infraestructura y conexión vial en los territorios. Hugo, presidente. Vota FMLN. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100%, con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Super Selectos está cada vez más cerca de ti. Ven y conoce tu nuevo Super Selecto San Gabriel y vive una experiencia de compra cómoda y segura en un lugar moderno y con la mejor atención. En Super Selecto San Gabriel encuentras todo lo que buscas: cortes de carne y embutidos de la más alta calidad, frutas y verduras frescas, lácteos, un amplio surtido de abarrotes, bebidas, productos de cuidado personal y del hogar, tecnología y mucho más. Encuéntranos en Mall San Gabriel. Super Selectos, tu super. La exposición comercial de la República Popular China se llena de glamour y magia para que conozcamos la cultura, tecnología y modernización del gigante asiático. Más de 30 empresas mostrarán lo último en equipo de construcción y agrícola, además de vehículos, motos y tecnología. La exposición comercial de la República Popular China 2018 se realiza del 23 al 26 de noviembre. Lugar: CIFCO, en horario de 12 del mediodía a 8 de la noche. Entrada gratis. Finally, a candidate who understands the importance of being well educated. Con Inglés para Todos, Carlos Calleja busca garantizar que todo niño salvadoreño cuente con oportunidades para aprender inglés en primaria, habilitando 20 centros de educación continua de inglés en todo el país. We need one that really cares about our future. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Antes de ir al tema educación, cultura versus transparencia, corrupción, vamos a continuar un poco con Marjorie sobre para dónde va FUSADES con estos temas, ¿no? Sí, como decíamos en la intervención anterior, para FUSADES era importante invitar a este actor que es el sector privado, y entonces hemos empezado un proyecto. Ya tiene 3 fases. La primera fue que trajimos a una persona de Colombia, de la Cámara de Colombia, de Medellín, donde nos vino a contar sobre cómo la Cámara está ayudando al sector privado, a sus agremiados,
para que se suban a esta ola de la transparencia desde el sector privado. Luego vino también otra experta en temas de gobierno corporativo, que es Claudia Drago, y nos vino a comentar cuál era la ventaja para las empresas el tener transparencia al interno. Es decir, esto ya no es un tema legal, Nacho, esto es un tema de competitividad. Cuando nosotros vemos a nivel mundial, realmente la globalización exige de pautas de transparencia dentro de las empresas importantes. Ahora, estamos hablando de que es importante sumar a la empresa y es fundamental porque la empresa es parte muchas veces del Estado, ¿no? O negocia con el Estado o tiene relación con el Estado. Exacto. La empresa tiene diferentes actores con los que se relaciona. Sus consumidores, la misma comunidad donde está, otras empresas y obviamente el Estado también es una de las partes con las que se relaciona. Y la empresa puede caer en corrupción al no pagar sus impuestos, y en esa como relación, caer en corrupción en pagar comisiones a funcionarios de Estado. Entonces la idea es que con este proyecto, ¿cómo le ayudamos al empresario que muchas veces en el día a día no tiene tiempo de parar y decir a dónde pueden estar los riesgos de corrupción adentro de mi empresa? Para decirles, es importante hacer un alto y ver cómo se pueden poner mecanismos dentro de la empresa que justamente prevengan la corrupción. Por ejemplo, en el tema de las empresas que licitan con el gobierno. Y debe ser complicado porque seguramente muchas empresas ya tienen la costumbre de muchos años que saben que negociar con el Estado significa dar una dávida siempre a alguien, ¿no? Y lo más complicado en el caso de El Salvador es que tenemos niveles de burocracia altísimos. Tenemos más de 10 años. Y la burocracia fomenta la corrupción. Por supuesto, porque tenemos más de 10 años de que cuando vemos los factores que restan competitividad y cuesta hacer negocios por esos factores está la criminalidad, que usted ya lo mencionaba, y también está la corrupción y la burocracia. ¿Y la burocracia? Entonces, sí. Y entonces cuando... Y la burocracia como que es creada para fines no sanos. Definitivamente la burocracia tiene que de alguna manera combatirse porque en la medida que, como nos decía ya Jaime, metemos todo el tema de la innovación, si hubiese más digitalización, si hubiesen más procesos en línea, habría menos espacio a la corrupción. Por eso es que es tan importante que nosotros como país no nos quedemos atrás de todo este nuevo tema de la cuarta revolución, porque cuando uno piensa, uno dice, eso solo es para los países desarrollados, pero no, al contrario. Cuando un país esté en desarrollo es el momento de hacer los cambios y por eso es que nosotros vemos esto como una oportunidad y estamos haciendo la invitación ahora que los diferentes actores de la sociedad estemos con una agenda que luche contra la corrupción. Me acordé del dicho mexicano, ¿no? No me den, póngame donde hay. Es correcto. Es un dicho que marca muy bien. Pero bueno, no todos los países tienen los mismos niveles de corrupción. No. No. Y de eso depende básicamente su nivel cultural, su educación y su institucionalidad. Definitivamente la evidencia sí nos muestra que los países menos educados tienden a ser más corruptos. Que los países con peores instituciones tienden a ser más corruptos. La parte cultural es más difícil de medir e identificar. Hoy justamente, cuando estaba en la presentación en FUSADES, estaba presentando dos estacionamientos, uno junto al otro, en donde los carros estaban mal alineados en un estacionamiento, en el otro estaban perfectamente alineados, en donde había carros bloqueando la salida de otros, en el primer estacionamiento, en el segundo no había nada, había buena infraestructura. Eran dos estacionamientos que están en la frontera de México con Estados Unidos, en la ciudad de Nogales. De hecho, la ciudad de Nogales es una ciudad que está en Arizona y en Sonora. Son las mismas personas, tienen el mismo espacio, tienen la misma cultura, probablemente sean nada más unos que están del otro lado, pero el comportamiento para estacionarse era completamente diferente. ¿Por qué? Porque las instituciones en Estados Unidos sí funcionan. ¿Qué significa que funciona una institución? Significa que si yo rompo las reglas del juego, va a haber un castigo, y ese castigo llega. Si yo en este estacionamiento estaciono mal mi carro, sé que va a llegar una grúa, me la va a llevar y me van a cobrar una multa y me va a afectar mi licencia, mis puntos de licencia. ¿Qué pasa en México, en esta ciudad de Nogales? Si yo estaciono mal mi carro, me arreglo con el cuidador, le doy 100 pesos y no pasa nada. Ese modelo se replica en todos los servicios públicos que dan los diferentes niveles de gobierno en toda América Latina. Esa falta de castigo, de impunidad, de certidumbre en mi accionar es realmente lo que está afectando en términos de la corrupción y en términos de la competitividad. Tú decías que América Latina era uno de los continentes más corruptos.
Sí, América Latina. Los datos así lo muestran. El país más corrupto de América Latina, según el índice de Transparencia Internacional, es Nicaragua. Ocupa el ranking 128 de 140 países. Muy seguido por Paraguay, por República Dominicana, por México, que están en el lugar 112, por Guatemala y por Honduras, que están en el lugar 115. ¿En qué lugar está El Salvador? El Salvador está en el lugar 92, con niveles similares a los de Bolivia. Los 3 mejores países en términos de este ranking son Costa Rica, Uruguay y Chile. Se encuentran dentro de los primeros 40 del mundo. Que tiene que ver con niveles educativos. Tiene niveles educativos y con haber muy formado buenos. institucionalidad más fuerte. Definitivo. La democracia costarricense, aunque a veces cruje, sobre todo por cuestiones contextuales sobre recientes. todo por estos días. Sobre todo por estos días. No hay que olvidar que es la democracia más antigua del continente. Uruguay también ha formado un sistema institucional muy sólido y Chile, por supuesto, se reconoce por lo bien en lo que aplica las leyes, en donde las leyes protegen al individuo, sus libertades, pero siempre también protegiendo la libertad de la colectividad. Bueno, si tenemos este parámetro que si queremos parar la corrupción, hay que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ya te empiezas a ubicar si puedes hacer parámetros y decir por qué estos países sí, por qué estos países no. Está claro que donde hay orden hay menos corrupción, donde hay más anarquía o la democracia más débil funciona menos. No es un problema de democracia, es un problema de orden, de institucionalidad, básicamente. Es un problema de certidumbre y confianza, que es lo que generan las instituciones. Si yo no confío en el gobierno a nivel local, por ejemplo, para abrir o pedir un trámite de construcción si soy una empresa, si sé que necesito pagar un dinero para facilitar ese trámite, bueno, entonces aumentan los costos de transacción entre los gobiernos, el sector público, el sector privado, aumenta el costo de transacción para la ciudadanía, en donde si yo quiero, por ejemplo, ir a la escuela, a lo mejor tengo que pagar una cuota o un soborno para obtener acceso a una escuela. Y no es algo que estamos usando como ejemplo. El último estudio del BID, que se llama El fin del trámite eterno, decía que el principal servicio público que los latinoamericanos pagamos con soborno es el de la educación. Un 20% de la población también paga un soborno, educación. Y el segundo es salud, con un 18%. Seguido, por supuesto, por el más obvio, que es policías, que son cortes, que es el acceso a permisos de construcción. Perdón, me estás diciendo cosas que no me imaginaba. O sea, porque cuando uno dice sobornar policía es como una cosa muy normal en algunos países, digamos, que el policía recibe una dádiva. Yo creo que aquí no estamos tan mal en ese aspecto. Creo que la policía no tiene ese problema, o muy poco. Pero educación y salud. Educación y salud. Hay veces... O sea, ¿se paga para tener títulos? Se paga quizás para tener títulos, si ya nos vamos muy avanzados, pero probablemente se pague para que el niño pueda acceder a la primaria, para que lo acepten a lo mejor en la secundaria, para que continúe los cursos. Hemos encontrado con los datos que, por ejemplo, el costo en salud, en términos de la corrupción, enfocado a servicios de salud, es que prácticamente los países con más altos niveles de corrupción tienen 10 veces más alta la mortalidad infantil que los países que tienen menos corrupción. Que en términos de mortalidad materna es 12 veces más alta la probabilidad de que una mujer muera dando a luz en países con alta corrupción que en países con baja corrupción. Entonces la corrupción sí tiene un costo monetario, estimado por ejemplo por Transparencia Internacional en Centroamérica de casi 13 millardos al año, pero también tiene un costo de vida, tiene un costo de competitividad. Y yo creo que es por eso la importancia de alinear a los diferentes actores y actores de la sociedad y del tejido social salvadoreño, centroamericano y ojalá latinoamericano para atender este flagelo. ¿Qué pudiéramos haber hecho en América Latina si hubiéramos ahorrado ese gasto por corrupción? Mucho, ¿no? Probablemente sí, seríamos más competitivos. Hay una correlación muy fuerte. Tendríamos mejores niveles de vida. Tendríamos mejores niveles de vida, seríamos económicamente muy productivos. ¿Hay un índice que mida por país, por ejemplo? Por ejemplo, El Salvador, ¿cuánto es lo que se le escapa, digamos, al Estado por corrupción? Creo que no se ha sistematizado también. Lo que sí podemos identificar es que el clúster o el grupo similar a El Salvador en términos de corrupción o de desconfianza
suele tener dentro de ese grupo características muy similares. Desconfianza en la policía, altos niveles de mortalidad infantil materna, calidad de los servicios públicos es baja, baja competitividad en términos de innovación, en términos de absorción de nuevas tecnologías, en términos de brecha digital. Entonces, sí hay características ahí que, si bien no se han cuantificado en términos de dólares, creo que sí podemos ir viendo cuál es el costo que nos está dando la corrupción. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Yo quiero seguir un poco con la cultura de la corrupción, porque también hay una cultura de la corrupción de ese que, porque trabaja en un lugar determinado, cree que se puede llevar el bolígrafo y todo. Me imagino que hasta eso pasará hasta en los hospitales, ¿no? En que se llevan los medicamentos porque cree que son dueños de ese lugar. Ya volvemos. Y hoy que ves, aquí viendo las ideas nuevas, ¿como cuáles? O votás por los que te venden humo, o votás por el trabajo. Vota por el trabajo. Vota por Arena. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ¡ay, qué lindo! Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. Hemos sido parte de tu esfuerzo, de tu crecimiento, que hizo realidad el sueño de tener casa propia, tu hogar. Durante 45 años hemos sido el aliado para formar tu patrimonio familiar, que pasa de generación en generación. Fondo Social para la Vivienda. 45 años siendo parte de tu historia. Sigamos creando futuro. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Deja de escuchar odio y quejas. Este tipo quebró 2 alcaldías. Deja de oír noticias falsas y troles. Él ha recibido 28 millones del gobierno del frente. No caigas en la trampa de mirar al pasado, solo porque él no tiene propuestas. No veas lo que nos separa, solo porque él vive sembrando odio. Que no te callen. Él ataca a los que piensan diferente y a las mujeres. Que no te ahogue con todo lo que dice. Él es un mentiroso. Yo veo, yo escucho y hablo por mi cuenta. Nayib miente. Este es un mensaje del Frente Femenino Salvadoreño. La exposición comercial de la República Popular China se llena de glamour y magia para que conozcamos la cultura, tecnología y modernización del gigante asiático. Más de 30 empresas mostrarán lo último en equipo de construcción y agrícola, además de vehículos, motos y tecnología. La exposición comercial de la República Popular China 2018 se realiza del 23 al 26 de noviembre. Lugar, CIFCO, en horario de 12 del mediodía a 8 de la noche. Entrada gratis. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. Estados Unidos está en shock por la intercepción de varios paquetes con explosivos enviados por correos a distintos lugares del país. Entre esos lugares, Jorge, las oficinas del canal de noticias CNN en Nueva York, la casa de Bill y Hillary Clinton. Noticiero Univisión, edición estelar. Con Ilia Calderón y Jorge Ramos. Noticiero Univisión, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable.
El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito, con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños. La Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores Fedecrédito celebra 75 años. Las manos de un salvadoreño siembran esperanza, forjan sueños, enseñan a llegar lejos. Por todo eso que un salvadoreño hace, produce o crea, 78 años después del nacimiento del sistema Fedecrédito, en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, hoy celebramos 75 años, creciendo con nuestra gente. Ok, hay una cultura de la corrupción generalizada. Y esto es una cosa que hay que trabajar con los gobiernos, hay que trabajar con los empresarios, pero también hay que trabajar con la sociedad. Así es. Porque así como tenemos esa horrible costumbre en El Salvador de botar toda la basura a la calle y de creer que las ventanas, digamos, de los buses es para ir tirando cosas para afuera, así también está la cultura de la corrupción, en donde me llevo cualquier cosita. Sí, no, y eso preocupa y realmente usted hablaba la cultura, ¿verdad? Y esto es la pregunta que nos hacemos como salvadoreños. ¿Cuál es la cultura que tenemos? Y aquí quisiera compartirle unos datos del Barómetro Global de la Corrupción de 2017, ya viendo el caso particular del Salvador. Dicen que el 53% de la población salvadoreña piensa que la corrupción ha aumentado. Entonces tenemos más del 50% de las personas diciendo hay un problema en El Salvador de corrupción. Y el 31%, Nacho, de la población que ha tenido contacto con determinados servicios, los que hablábamos, hospitales, ¿verdad? Educación, dice que ha pagado un soborno. Entonces, ¿y cuáles son los sectores donde se ha pagado soborno? Salud, educación y emisión de documentos. Volvemos al tema de la tramitología. Entonces, efectivamente, El Salvador tiene un problema que tiene que atender. Y cuando usted hablaba de esa cultura de tirar la basura, eso nos lleva al tema de que es necesario que en el país también fortalezcamos, si bien las instituciones, también fortalezcamos esa cultura de cumplimiento desde la sociedad civil. Es lo que muchas veces oímos que se llama la cultura de la legalidad. Es decir, que yo también como ciudadano tengo que saber que tengo una responsabilidad dentro de una democracia y es cumplir la ley, ¿verdad? Así como nos decía Jaime, ¿cómo me parqueo? Si hay líneas, yo cumplo, ¿verdad? Y me parqueo bien. Yo pago mis impuestos, ¿verdad? También el no pagar sobornos. O sea, eso es parte de la cultura de legalidad, que muchas veces la dejamos de lado y es importantísimo. Y educar a los hijos de mejor manera, porque esa persona que trabaja en un ministerio y se lleva los bolígrafos para el niño y le lleva el papel del gobierno para el niño y le lleva... El niño lo que está viendo es que eso es normal, que se puede estar sacando cosas de un trabajo y se llevan para la casa. Entonces, está enseñando el niño a robar. Y eso es bien importante porque la costumbre se va haciendo ley, dicen. Entonces, si lo hacen una vez y no pasa nada, entonces se sigue abriendo la brecha para que continúe haciendo. Y eso me lleva a otro tema bien importante y es la calidad de funcionarios públicos que tenemos. O sea, realmente nosotros como FUSADES estamos impulsando toda esta agenda de reformar la función pública, porque hoy por hoy, no digo todos, pero si algunos funcionarios tienen esa cultura, tengo el derecho de llevarme estos lapiceros, papel, ¿verdad? Y no pasa nada, claro, no pasa nada porque no hay consecuencias. Y entonces es ahí donde decimos dónde están las instituciones, una Corte de Cuentas que verifique y controle. Entonces, al final nosotros necesitamos ir creando una nueva clase de funcionarios públicos donde sepamos que llegan por mérito, no llegan por amiguismo. Y entonces, por eso es que estamos promoviendo que haya una nueva ley de la función pública. Hoy por hoy tenemos una ley, Nacho, que data de 1961. Tal vez fue buena ahora está en discusión en la Asamblea esta ley de la función pública. Creo que es buena, creo que hay que interesarse en conseguir un ejemplar para leerla. Se puede entrar a través online. Yo le voy a estos días estar diciendo cómo encontrar esta ley. Es una buena ley que al final llega, digamos, a ordenar quiénes deben ser los servidores públicos del país y qué características deben tener y con qué deben cumplir.
y sobre todo terminar con el amiguismo, con meter la parentela, con el partidismo y todas esas cuestiones. Y una de las cosas importantes que usted hablaba es cómo capacitamos a estos funcionarios. Y lo bueno de este proyecto, que obviamente tiene posibilidades de mejora, pero crea una institucionalidad rectora que no tenemos hoy por hoy. Entonces va a verificar, si se aprueba esta ley, que la ley se cumpla. Y hay también otra nueva institución que estaría capacitando a los funcionarios. Es que es importante que el funcionario sepa que la corrupción es mala. Sabe que muchas veces funcionarios, no digo todos, pero algunos no saben qué es corrupción, porque como lo ven normal, entonces lo siguen haciendo. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar una campaña de sensibilización. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? ¿Qué es corrupción? Y así eso decírselo a todos los funcionarios para que entonces todos estén en la misma línea y puedan realmente actuar con ética, con profesionalismo y sobre todo, pues que cuiden los recursos, que no están ahí para despilfarrarlos, son escasos y necesitamos una política de eficiencia. Jaime, hoy te quiero llevar al alto nivel, porque estuvimos dando vuelta por el nivel bajo, digamos, la población en general, el problema de cultura, pero está el nivel alto, el nivel de presidentes de la República, de grandes ejecutivos, ministros y todo, que también, digamos, y quizás son los ejemplos más fuertes en términos de corrupción. Hablamos fuera del aire de Odebrecht. Odebrecht abrió, pero una ventana inimaginable, digamos, ¿cierto? Y terminó descubriéndose que prácticamente en toda América Latina una empresa pudo corromper presidentes y gobiernos. Una empresa. ¿Cuántas más pueden haber? Respondiéndote con otro dicho mexicano, muy famoso, que dice, un político pobre es un pobre político. Una frase clásica del sistema político mexicano, en donde da a entender que el servicio público o el poder público se confunde con el poder privado, en donde el funcionario público se asume como el que toma el poder y el que se beneficia de estos acuerdos no transparentes, el que empieza a generar esta corrupción. Claro, en este alto nivel es la punta del iceberg de la gran corrupción. Por supuesto, ayuda muchísimo los medios de comunicación. ¿Para qué? Uno, para transparentar, meter esa presión, ese cuarto poder que balancea el desequilibrio de poderes que vemos en América Latina. Genera también redes de comunicación entre países. El caso de Odebrecht es particularmente interesante porque no solo destapa el problema en Brasil, sino que uno empieza a ver un contagio regional en donde prácticamente todos los países a alto nivel están involucrados. Estamos hablando de casi 300 millones de dólares que ya se ha demostrado que fueron utilizados para sobornos. Bueno, ese es el papel de la sociedad civil. Ese es el papel también de los medios de comunicación serios, responsables, que saben que si se transparenta la información, que si saben que se transparenta y se comunica adecuadamente, puede tener un impacto. Creo que hoy debemos de aspirar a, como bien lo decían, una nueva cultura, en donde no se normalice esto, en donde no surjan frases pintorescas para describir el tipo de sociedad que tenemos, sino que realmente pensemos en el tipo de país o región que queremos construir. Ok, pero yo quiero ir un poco a los presidentes de la República, al presidencialismo. Somos un continente de presidencialismo y donde los presidentes, sobre todo en México, y no sé si eso va a cambiar, tienen un poder impresionante. Aquí también en El Salvador los presidentes han tenido poderes mucho más allá de lo que la misma ley les permite. La presidenta de Transparencia Internacional se le preguntó unos días atrás en El Salvador qué creía ella que debía pedírsele a los candidatos. Hoy estamos nosotros en una campaña presidencial. Ella dijo, primero, que divulguen cuánto gastan en campaña, quién las financia y en qué gastan el dinero de campaña. Segundo, dijo publicar sus estados patrimoniales. Tercero, publicar las declaraciones de impuestos. Cuarto, hacer declaraciones de conflicto de intereses, porque ellos pueden tener con su empresa conflicto de intereses con el Estado. Y finalmente, que sus empresas no sean proveedores, ni contratistas, ni concesionarios del Estado. Está bien,
Eso se puede hacer, hay que ir, nosotros vemos que en El Salvador todavía eso no ocurre. Una persona puede ser candidato y nadie le pregunta si esa persona pagó sus impuestos, si esa persona tiene, qué patrimonio tiene y todas estas cosas que acabo de decir. Nadie se le pregunta. Y puede ser presidente porque la ley señala que puede ser cualquier salvadoreño candidato presidencial mayor de 35 años y que tenga, y cosa muy amplia, notoria edad, o algo así. Moralidad. Moralidad. Moralidad, notoria, una cosa que no entiende nadie, dónde están, digamos, los límites entre lo malo y lo bueno de eso. El presidencialismo es un problema. Este presidencialismo fuerte, ¿no? Que México, digamos, tiene la característica, y no sé, los presidentes mexicanos cuánto poder tenían y cuánto dinero podían manejar. En nuestro país también los presidentes han tenido gastos reservados o antes partidas secretas que podían comprar muchas voluntades. Definitivo. El origen del presidencialismo yo creo que tiene que ver también con esta otra frase que se dijo alguna vez en el siglo XIX, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Creo que hemos copiado muchas instituciones de Estados Unidos sin tener la fortaleza en términos de la rendición de cuentas, en términos, por ejemplo, de los acuerdos sociales, en términos de incorporar diferentes grupos de poder que defiendan ciertos aspectos de diversidad, pero que lleguen a ciertos acuerdos también en términos de gobernabilidad. Creo que en América Latina está desbalanceado el poder. En general el presidencialismo suele hacer eso. Yo no sé si ahorita estemos en condiciones de buscar otro tipo de forma de gobierno. Es que yo iba a eso. Hay que buscar otras formas de gobierno sin romper con la democracia. Mira, hablando incluso de Chile, un país que supuestamente está bien calificado, pero ayer creo que el Senado chileno ya le quitó los gastos reservados a la Fuerza Armada. Quedó en $1 la partida de gastos reservados. Okay. Pero lo que significa eso es que estaba viendo cosas nunca vistas. O por lo menos hoy día, al escarbar y meterse todo, se encuentran con cosas que no pensaban que ocurrieran en el país. Mal uso de los dineros públicos, estamos hablando. Definitivo. Y también, incluso muchas veces, más mal uso del poder. Y ahí tiene mucho que ver, y regreso con el tema que mencionaron, la cultura de la normalización. Recuerdo en el tiempo que estudié en Londres, hubo un escándalo de unos lores que gastaron $20,000 o 20,000 libras en focos para sus casas de campo. Eso prácticamente les costó su puesto y su carrera política, en términos de la opinión pública y en términos del electorado. ¿Cuántas veces no nos toca ver a nosotros, a expolíticos o expresidentes, que sabemos que de repente se hicieron millonarios de la noche a la mañana o durante su periodo, y tienen una vida social y una vida pública todavía muy presente en nuestros países, en toda América Latina? No existe ese repudio ni esa vergüenza al corrupto. Creo que ya lo hemos normalizado. Incluso llegamos a pensar o a envidiarlos y a ir recorriendo también, aparte de estos dichos mexicanos, el que no tranza no avanza. Entonces los vemos como los grandes ganadores o campeones del sistema. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, en la parte de educación, de ética, de moralidad, pero fortalecerlo con transparencia, exigirla. Y quienes lo pueden hacer eso son la sociedad civil, medios de comunicación y los empresarios que están bien alineados en términos a estos valores. Ok, pero creo que la palabra, y vamos a ir en el próximo bloque a hablar de eso, tanto con Mayuri como con Jaime, es control. Control. Ahí está la clave de todo. Y FUSADE está proponiendo, lo tenía por aquí, la conformación de una comisión anticorrupción, tengo entendido, ya lo voy a buscar porque de repente se me pierden los apuntes. Ya volvemos. Mi candidato es joven. El mío también. Mi candidato salió graduado de 2 universidades. El mío hizo 2 semestres en una. Mi candidato lleva como vicepresidenta a una economista graduada de Harvard. El mío
lleva un topado. Mi candidato es Carlos Calleja. Pensándolo bien, el mío también. Pénsalo bien, o votas por las mentiras o votas por el trabajo. Vota por el trabajo, vota por Arena. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No hay día que pase sin que escuche uno a nuestros hermanos salvadoreños. Cada muestra de cariño, apretón de manos o selfie me compromete a dar lo mejor de mí, para hacer de nuestro país una tierra de mejores oportunidades y trabajo para todos. Siente todo el poder de ganar. Llegó Megalote, el nuevo juego de la lotería recargada de premios, para que le des un giro de felicidad a tu vida y puedas tener lo que quieras. Además, ahora tienes una segunda oportunidad de ganar, inscribiendo tus vigésimos en www.lamegalote.com y gana muchos premios adicionales. Con Megalote, juega, gana y cumple tus sueños. Lotería Nacional de Beneficencia. Vivamos el 60 Carnaval Internacional de San Miguel a lo grande. Así como estamos realizando obras en grande, estamos gobernando en grande. Con el sistema de videovigilancia, el plan Caminos de Oportunidades y una agenda social que transforma vidas. Ahora te invito a tomar el vuelo número 60 de Carnival Airlines con destino a la ciudad de San Miguel. Te esperamos este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Carnaval Internacional de San Miguel. Seguro, ordenado y novedoso. Porque la información merece un plus. Te mostramos todo el acontecer nacional, económico, tecnológico, político y social. Porque el mundo, a pesar de todo, no para de girar. Y en los espectáculos tenemos todo lo relacionado a tus artistas favoritos. Música, moda y cine. Porque compartimos el amor por los deportes, te informamos de fútbol, NBA, NFL y béisbol. Desde una óptica diferente, ágil y objetiva. Todo lo que necesitas saber lo tenemos aquí en Noticias TCS Plus. Noticiero TCS Plus, de lunes a viernes, en sus 2 emisiones, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosavi DRL puedes obtener un adelanto salarial hasta de $1,000 por un plazo de 6 a 12 meses. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosavi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, la palabra clave es control. En la medida que existan controles, vamos a evitar que siga habiendo corrupción. Ustedes están proponiendo como FUSADES la creación de un sistema nacional contra la corrupción. Correcto. Como decíamos al inicio, nosotros hemos sido impulsores de la ley de transparencia y acceso a la información desde la sociedad civil.
porque realmente estas son ese tipo de luchas que tienen que venir de la gente, de la sociedad civil. Los gobiernos al final, Nacho, son 5 años, se van, pero ¿quiénes quedan? Nosotros, ¿verdad? Y las generaciones que vienen tras nosotros. Entonces nosotros como FUSADES creemos que hemos hecho avances importantes, pero falta todavía. Primero es esa articulación de las instituciones que ya están combatiendo la corrupción. Pero hoy por hoy tenemos como diferentes islas que muchas veces no se conectan. Entonces nosotros creemos de que tenemos que fortalecer el sistema donde está la Corte de Cuentas. Y también ahí pues vienen todas estas reformas importantes de cómo hacemos que la Corte de Cuentas, que ha sido el gran ausente en el combate a la corrupción, pues cumpla con su rol constitucional, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces tenemos a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía, a la Policía, tenemos el Instituto de Acceso a la Información, la Corte Suprema de Justicia. Entonces es este sistema de los que ya están trabajando para el combate y la lucha contra la corrupción, cómo hacemos para fortalecerlos y en algunos casos también ver el tema presupuestario. Sabemos que uno de las debilidades más importantes en el país es el presupuesto de la Fiscalía General. ¿Cómo hacer? A mí me encanta que muchas veces uno escucha en conferencias internacionales y le dicen, si usted quiere saber cuáles son las prioridades de un país, vea su presupuesto. Entonces, esa es una de las cosas que... Yo voy a agregar otra cosa. Si usted quiere darse cuenta cómo actúa determinado diputado, vea si le quiere dar presupuesto o no a la Fiscalía. Si no le quiere dar presupuesto, es por algo. Póngale duda. No, y eso que usted dice es fundamental, porque al final, cuando estamos en este momento donde el presupuesto ya está en la Asamblea y hay una discusión, es cuando la sociedad civil más presente tiene que estar. Es que tenemos que saber que es ese el presupuesto que va a regir el siguiente año, las prioridades del gobierno, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a realmente ver qué es la prioridad y qué es el centro que queremos como país seguir. Entonces, por una parte, eso es lo que nosotros proponemos como FUSADES, el crear este Sistema Nacional de Transparencia, pero creo que también hay otra parte que es bien importante y es una de las razones por las que invitamos pues a Jaime a estar aquí, y es el hecho de que también el sector privado puede desde sus empresas hacer cosas para prevenir la corrupción. Entonces, cuando comentábamos que había venido Claudia Drago en una conferencia anterior, ella trabajó en una empresa que se llama Graña y Montero, y justamente ellos eran socios minoritarios de Odebrecht. Entonces, ella nos contaba que como socios minoritarios, ellos cometieron el error que no hicieron las diligencias adecuadas para ver si el socio con el que se estaban uniendo era transparente, si tenía un código de ética, si realmente no era alguien que pagaba sobornos. Y desafortunadamente esa falta de diligencia para hacer esa investigación les trajo consecuencias, a pesar de que ellos no eran directos. Mayori? Porque muchas veces basta decir, no, pues estamos hablando de una empresa gigante, una de las más grandes de América Latina. Eso es más que suficiente. Y uno asume que eso no es suficiente. Transparente, correcto. Entonces, ella nos decía, a nosotros esa vez aprendimos una gran lección. Primero es, conozca a su cliente, o sea, conozca a su socio, ¿verdad? Segundo, nos decía, tuvimos que hacer una remoción de ciertos directores y poner otros, porque es tan difícil construir la reputación de una empresa, pero es tan fácil perderla, y a ellos les costó. Tal como de una persona, ¿no? Exacto, y también crearon un consejo asesor y crearon también un código de ética, y no solo se creó, sino que se divulgó, y después se le dio continuidad. A ver si me dicen cuántos minutos me quedan para ir con Jaime. Jaime, decíamos que, perdón, decíamos que control es la palabra quizás más adecuada, ¿o no? ¿Crees tú? Establecer los controles adecuados, aparte de educar a la gente en la no corrupción, la transparencia, pero también ejercer los controles. Ya no podemos tener presidentes que pueden hacer y deshacer porque nadie los va a controlar. Definitivamente, tiene que haber zanahoria y garrote. Es parte también de lo que dan las instituciones. Es decir, si tú lo haces muy bien, obtienes un premio. Si lo haces mal, tiene que haber un castigo. Ha habido esfuerzos del sector privado en América Latina justamente para diseñar mecanismos de control en donde se facilite la profesionalización del sector público, específicamente el American Business Dialogue, que es una organización de empresarios apoyada por el BID,
que le hizo una propuesta a los jefes de Estado en la última reunión de la Organización de Estados Americana, en donde decía, bueno, ¿qué te parece si ayudamos a profesionalizar a los burócratas, utilizando tecnología, utilizando videos? Si te ayudamos a incorporar ventanillas únicas digitales para disminuir los trámites solo de un aspecto, construcción. Empecemos por ahí y certifiquemos y generemos entonces un valor para el que lo está haciendo bien. Ah, pero el que lo está haciendo mal, que se sepa que lo está haciendo mal. Yo creo que eso es importante a partir de los controles. No solo quedarnos, sí, en el que hace falta en El Salvador, pero pensar en los controles a nivel regional. Quizás pensar en iniciativas centroamericanas. El caso de Odebrecht nos muestra que la corrupción no conoce fronteras. Se beneficia más bien de que estamos desarticulados. Entonces, creo que hay que empezar desde la casa. Articular a los diferentes actores, en este caso el sector empresarial, e ir construyendo iniciativas con diferentes grupos y aliados para atender aspectos específicos que puedan tener un impacto rápido, que muestren que atacar la corrupción es un buen negocio para todos y que no son buenos contra malos. Simple y sencillamente es el que hace bien su trabajo y el que no lo hace. ¿Partida secreta y gasto reservado es común en las presidencias de América Latina? Por desgracia han sido prácticas habituales en esas épocas en las que el oscurantismo mediático, el oscurantismo ciudadano estaba presente. Cada vez más, a veces a la fuerza, a veces por mecanismos legales, se permite la transparencia. Uno puede conocer, por ejemplo, en México, acceso a la información pública, hay un instituto que lo defiende, un instituto en el que cualquier ciudadano puede pedir cualquier información de gasto del gobierno federal, quién lo está haciendo y hacia dónde lo está haciendo. Hay otros institutos de transparencia que quizás no funcionan tan bien, que son también muy burocráticos, que permiten resquicios legales para proteger el oscurantismo del sector público, pero creo que estamos avanzando más en la transparencia. Hay veces en las que son los hackers los que terminan sacando información, como los Panama Papers, en los que anuncian una serie de aspectos que el ciudadano común jamás se hubiera imaginado. Entonces, yo creo que hoy tenemos herramientas muy buenas, digitales, informáticas, en donde el ciudadano de América Latina se puede obtener más información justamente para tomar mejores decisiones políticas. ¿Que lo está haciendo? Habría que ver. Todavía estamos viviendo en una circunstancia electoral complicada en toda la región, pero la información ahí está. Lo que tenemos que hacer es transmitirla y comunicarla adecuadamente. Jaime, como nosotros estamos en campaña electoral, te lo pregunto, ¿sigue siendo, porque bueno, la campaña electoral es el inicio de todo, ¿no? Cuando una persona se va de candidato y hace toda una campaña electoral y recibe fondos y no da cuenta, y estos fondos no muchas veces son claros, ¿sigue siendo en América Latina las campañas electorales de difícil definición de dónde salen los fondos? Sí, por varias circunstancias. Una, bueno, ya veíamos que la transparencia no ha sido una de nuestras mejores virtudes. De hecho, las leyes de transparencia en América Latina realmente son muy recientes, quizás al principio del siglo XXI. Si nos comparamos con los países que tienen mejor nivel de vida y más competitivos, por ejemplo los escandinavos, la primera ley de transparencia pública se dio en el Reino de Finlandia, por eso del siglo XIV. Siglo XIV, siglo XV. Imagínense. Entonces, allá hay una cultura institucional de transparencia. Aquí es algo relativamente nuevo. Creo que estamos avanzando mucho en datos abiertos, estamos avanzando mucho en gobierno digital, pero seguimos muy rezagados. Las campañas políticas requieren, específicamente en América Latina, por la circunstancia del narcotráfico, que también es un sello de la región, bueno, poner el ojo, poner la lupa para transparentizarlas y hacerlas que rindan cuentas y que sobre todo equilibren la competencia por el poder político. Jaime, gracias por estar esta noche. Creo que ha sido muy interesante escucharte. Un placer. ¿Primera vez en El Salvador o ya has venido antes? Ya varias veces. Ya. Y seguirás viniendo seguramente. Lo va a invitar Fusades seguramente. Claro, por supuesto. Gracias, Mayori, por estar esta noche. Gracias a usted por la invitación. Creo que ha sido un excelente tema a tocar este día viernes. Yo los espero, estimados amigos, el día lunes a las 8 de la noche en el nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.